muchas cosas muy importantes que han pasado. Y vamos a revisar, como dices tú, la portada de la segunda. Sí, pues ministra, venga para acá. La invitamos para acá. Para acá. Mire, ahí está. Ministra, dice el futuro de la estrella del gabinete de Boric. Cuando usted ve esta portada, ministra, ¿cómo se lo tomó? ¿Ayer? ¿La vio usted o alguien le contó? No, la vi yo. ¿Allá? Como que me dio una cosa así como entre pudor, risa nerviosa y nervio. Pero en realidad, no, yo le agradezco a las personas que han dicho cosas muy positivas, pero en realidad el trabajo es súper colectivo. O sea, es que no lo digo con así esa falsa modestia. No, es que estos son equipos de trabajo. Nadie puede hacer un trabajo como el que hicimos en 40 horas, que es recibir 200 audiencias, encargar informes, si Ministra, no lo hacen equipo. Pero le quiero decir algo. Esto va más allá de la discusión por las 40 horas. Claro. Esto tiene que ver con el desafío, por ejemplo, la discusión de las pensiones, que son temas más complicados, en donde no todos están de acuerdo. Yo creo que las 40 horas tenía que, de alguna manera, o aunaba más fuerza que otros proyectos. Pero las cosas como usted plantea estas discusiones, quizás eso es lo que se valora. Sí, puede ser. Yo creo que igual... En las 40 horas PRI fue curioso porque al principio igual había harta oposición. Sí. De hecho fue como batalla campal en su primer momento y yo creo que por eso la ministra vocera Camila Vallejo se emocionó tanto cuando las logramos aprobar. ¿Sabe lo que pasa, ministra? Yo le voy a decir una cuestión. Y todo lo vemos y lo sabemos. El proyecto entró de una forma. El proyecto entró de una forma y salió de otra. Sí, claro. Y efectivamente, como usted dice, partió con una oposición terrible. Claro. Y poco a poco se fue allanando el camino para que... Esto fue casi unánime, salvo por el Partido Republicano, fue unánime en general. Claro. Y uno dice, bueno, el titular también obedece, como decía Bri, a un tema de capacidad de diálogo, capacidad de llegar a acuerdos, coordinar en los equipos, liderazgo. Usted es parte del comité político. Sí. Y es poco habitual que los ministros del trabajo estén en el comité político. Así es. Así que no lo sé reciba, si alguna vez había estado. no lo reciba con pudor el titular. No, es que me dio, me dio nervio ayer igual, porque uno se pone así como contenta, alegre. Igual me alegró mucho ayer y a los funcionarios del ministerio que el presidente nos fue a saludar, porque es como yo creo que le pasa a cualquier trabajador cuando hay un reconocimiento. Claro. Entonces en el ministerio estaban todos así muy contentos. No, estaba contento también. ¿Pero qué le dijo? Lo primero que le dijo. Me abrazó y me dijo, qué bueno, una cosa así. Nos abrazamos bien abrazados porque es mucho de afecto nuestro presidente también. Es. Muy bien. Oiga, ¿sabe qué? Hay varias preguntas y vamos a pasar a revisarlas porque la vamos a aprovechar al máximo usted, ministra. Primero vamos a revisar una pregunta que tiene que ver con la... esto es una gráfica, que tiene que ver con la gradualidad. Ya. Porque esto no es inmediato, esto se va a aprobar el 1 de mayo. No, perdón, se va a promulgar. Lo vamos a promulgar esta semana. El presidente lo va a promulgar esta semana. Nosotros habíamos puesto el 1 de mayo como un marco para que el 1 de mayo los trabajadores también lo puedan celebrar. Digamos, claro. Han pasado 6 años para llegar a este momento. Y lo más interesante del proyecto es que como se enfoca en las familias, para tener más tiempo para los niños. A todo esto, Repe, a propósito de lo que decías, a mí me llamó mucho la atención lo de los republicanos, porque ellos siempre señalan que son muy pro familia, pero este proyecto que es para tener más tiempo con la familia lo votaron en contra. Entonces yo creo que la gran mayoría, excepto ellos, digamos, logramos buscar el espacio en el que nos podíamos encontrar. Y en la vigencia lo que va a pasar, Priscila, es que el proyecto contempla la posibilidad de que tú empieces a cumplir las 40 horas desde ya. De hecho, yo después de acá me voy a la estación Mapocho a entregar sellos 40 horas a las empresas que se han anticipado, pero para las que necesiten un plazo mayor, cuentan con esa gradualidad. Con esta gradualidad. Claro. O sea, a partir de que se promulgue esta semana, como usted dice, claro. Va a saltar un año después. El membrillo. Sí, vamos a traer el juguito que se le quedó allá. Una agüita o el juguito de membrillo. Es el de ella. Una vez que se promulga, un año entra en vigor ya en la práctica esto, que se reduce de 45 a 44 horas. Y las bandas horarias para los trabajadores que tienen hijos y que pueden entrar antes o salir después de los trabajos. Perfecto. ¿Ya? En acuerdo con el empleador.
No, es que ahí al año ya es legal, digamos, la rebaja del horario. De la banda horaria. No, sí, es un derecho que le asista a los trabajadores. Ah, perfecto. Es un derecho. Lo que pasa es que se parafrasea la ley, dice es un derecho que le asiste a los trabajadores que son padre o madre de hijos de 12 años o menos, perfecto, siempre que la naturaleza de la actividad lo permita. ¿Por qué? Por ejemplo, si es una actividad en la cual es uno el dependiente y tiene que abrir ese comercio, es evidente que va a haber una dificultad para el empleador en eso. Pero en una empresa, por ejemplo, donde hay muchos trabajadores, trabajo de oficina, por ejemplo, es un derecho que le asista al trabajador. Perfecto. Ya, vamos a revisar una pregunta, ministra, y así vamos aclarando todas las dudas. Llega por WhatsApp, dice, buen día, me gustaría preguntar si es que se reduce la jornada laboral. ¿Podrían bajarnos el sueldo? Es la inquietud que tenemos varios chilenos. Sí, qué bueno que nos preguntan porque en varios lados he visto fake news o no sé cómo decirles, pero comentarios de redes sociales que contribuyen más a desinformar que informar. Claro. Entonces, lo primero que les quiero comentar es que este proyecto contempla una norma expresa en que no se pueden bajar remuneraciones. Y en esto quiero ser súper clara porque a veces las leyes quedan en el espíritu del proyecto, en la idea, en las opiniones. No, acá hay un artículo que impide, o sea, es ilegal bajar remuneración. Por eso el proyecto es gradual. Porque ¿a quién no le habría gustado que después de 6 años de discusión esto se hiciera más cortito, no? Pero también es cierto que hay un temor respecto de mi siguiente pega, no la de ahora no me van a bajar el sueldo, pero la siguiente pega, el mismo cargo, a lo mejor, o el que venga detrás mío en este mismo cargo, a lo mejor la empresa va a decir, chuta, sabes que no me sale rentable, voy a poner un número X, 500, mejor voy a pagar 470. Claro, yo entiendo la preocupación porque después de que me preguntan si el proyecto baja sueldos, nos preguntan si el proyecto va a afectar para no subir sueldos, digamos, que es la otra preocupación. Claro, que puede ser más difícil. Claro, y a ese respecto dos cosas, o sea, primero, no sé qué tan más bajos los salarios podrían ser en Chile porque son sumamente bajos. Hay 906.000 personas en el salario mínimo, está la gran mayoría además muy cerca del salario mínimo. Por tanto, es un tema que hay que solucionar ya sea con 48, con 45, con 40 horas, por decirlo de alguna manera. Y en segundo lugar, este es un proyecto de jornada, pero no es el proyecto que soluciona todos los problemas del mundo laboral, donde la inequidad salarial está presente. Sí, ministra, lo que pasa es que es un problema en nuestro país, efectivamente, que los sueldos son muy bajos. Que suban los sueldos es muy difícil y con esto podrían estancarse los sueldos. ¿Usted cree que esto podría, de alguna manera, causar ese efecto? De partida no, porque como ustedes saben, estamos en una negociación por el salario mínimo, que es donde está una buena parte de la fuerza trabajadora y de los que están cerca además del salario mínimo. Y tenemos un compromiso para elevarlo a 500.000 pesos dentro del programa de gobierno. La CUT quiere elevarlo antes. Nosotros estamos viendo qué pasa en este caso con las pymes también, porque aquí hay que buscar equilibrios. Avanzar, pero buscando equilibrios que cuiden el empleo, los salarios, que cuiden a las pymes, pero también a los derechos de los trabajadores. Lo que nos pasa, solo para terminar la idea, disculpe, es que somos como de péndulo, entonces a veces creemos que como puede afectar acá, no avanzamos nada en derechos de los trabajadores. ¿Se acuerdan cuando nosotros en los 90 crecimos mucho como país? Entonces varios decían, no hay que avanzar en derechos de los trabajadores porque les va a caer igual, como el chorreo. Después, cuando nos empezó a ir un poquito más lento, no porque está muy lento. Entonces resulta que para algunos nunca es tiempo de avanzar en los derechos de los somos trabajadores. Más temerosos, me parece que hay que atreverse nomás. Sí, y ahí nos con tenemos que adaptar a los cambios. Tema. Mire, tenemos otra pregunta, ministra. Esta también nos llegó por WhatsApp. Dice, hola, soy Carlos y trabajo como conductor de una micro. Quiero consultar si a nosotros también nos van a reducir el horario. Claro, porque a lo mejor, ¿y si hay una persona que le pagan por hora? Sí, en los trabajadores del transporte, perdón, de verdad que yo creo que era la alergia más que el membrillo. Tome su juguito y si no, también le traemos agüita a la ministra. En los trabajadores del transporte de carga y terrestre también están dentro del proyecto de ley. ¿Ya? Mira, pero sí tienen una particularidad, y en esto quiero ser súper concreta y honesta con ellos. Nosotros tenemos un importante déficit de conductores en el país. Entonces, ellos no van a entrar antes, no van a ir bajando gradualmente, van a bajar una vez transcurridos los 5 años a las 40 horas.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos déficit de conductores importantes, sobre todo en regiones. Y las personas que están viéndonos desde regiones lo saben y lo viven. Claro. Entonces necesitamos preparar más fuerza laboral para eso. Por eso claro, si no, eso va a repercutir en la frecuencia, que ya es un problema. Por supuesto, y en el servicio a las personas, sí, en el transporte de los alimentos. Ahora, ellos van a tener una modalidad porque ellos tienen hoy día una jornada que es mensualizada, los conductores en general. Así están regulados en el código. Entonces, tienen 180 horas mensuales, ellos van a pasar a 160 horas mensuales o a tener 6 días de descanso adicionales al año. Esas dos posibilidades. Perfecto. Se va como adaptando. Ya. Entonces esto, el 2024 recién van a tener las 40 horas. No, todos los trabajadores de Chile pueden tener desde ya 40 horas y de hecho podían tenerlo antes de la ley. Por eso había más de 500 empresas que tenían el sello de las 40 horas. Algunas que lo han hecho antes. Sí. Segundo, ahora que el sello, o sea que la ley ya está vigente, o que va a estar vigente los próximos días, va a empezar su publicación, al primer año obligatoriamente las empresas rebajan 1 hora. Todas las que quieran rebajar antes pueden. Al tercer año rebajan 3 horas en total y al quinto año rebajan las 5 horas. El transporte es el único que está en esta situación distinta que comento. Ya, que se está hablando del 2026. Sí, el 2026. ¿Qué espera? Claro, a ver, no, más adelante. No, claro. 5 años, 28. 2028. Sí, los transportistas. Por lo que comento, porque hay que preparar la fuerza laboral. Sí. Si no, dejamos a la gente sin servicio. Ya, entonces el 2028 recién hablamos de las 40 horas. El transporte, no, en general ahora, pero el transporte para... El transporte le va a llegar de sopetón, no va a ser gradual. El transporte es el que tiene la principal dificultad y... Sí, es que es importante aclarar eso, ministra, porque cuando hablamos al primer año de promulgada la ley, sería el 2024. Después tenemos que esperar al 2026. Al 2026 Ahí van y después al 2028. Claro. Pero también, Priscila, contarte que, por ejemplo, ustedes saben que esta es la segunda vez que se regula jornada laboral en Chile. O sea, sí, esto es como una cuestión bien histórica. Es bonito. Claro. Mire, por lo mismo también tenemos preguntas en la calle, ministra. Vamos a tomar contacto con Gabriel Alegría y también con quién estás, Gabriel? Preséntate. Estoy con Nora, estamos aquí todavía en La Vega y Norita tiene una duda con 2 rubros bien importantes respecto a las 40 horas. Nora, por favor, pregúntale a la ministra. ¿Qué pasa con el proyecto para las enfermeras y los carabineros? Con el proyecto de las 40 horas. Buena pregunta. ¿No? Sí, sobre todo porque además se trata de funcionarios que también... Son claves. Mire, no solamente son claves, sino también es porque necesitamos más, estamos con déficit. Sí. Claro. Bueno, contarles que el proyecto de ley regula a 4.700.000 personas que son las que están en el Código del Trabajo. Una fuerza laboral de aproximadamente 4 millones pero tenemos en total 9 millones aproximadamente, de los cuales hay una parte que es informal, otra parte que es trabajadores públicos, otros que son otros estatutos. Exacto. Como por ejemplo municipales que son públicos pero descentralizados, hay una sella. Esto es para Código del Trabajo, 4.700.000 personas. Ahora bien, con los trabajadores públicos, por ejemplo, salud, educación, municipios y los ministerios, que es lo centralizado, tenemos una mesa de trabajo también para avanzar con ellos, ¿ya? Pero ellos ya tienen 1 hora menos. Ellos tienen 44 horas respecto de los trabajadores del sector privado que tienen 45. Entonces, con ellos tenemos que hacer el mismo camino que se hizo en lo privado. Ya, o sea, en el fondo, para entender bien con perita y manzana. Hay que entrar otro proyecto de ley para los públicos. Para los públicos es otra cosa. Sí. Esto es para estos 4 millones y medio. 700.000 personas, claro. 700.000 personas que están preferentemente en el mundo privado. Sí. O sea, en el caso de las enfermeras, como pregunta Nora... Depende si es enfermera del sector público o privado. O privado. Claro. Perfecto. O sea, y si es del sector público, hay que esperar porque están en una mesa. Exacto. Perfecto. Salvo, ¿qué tal cuestión tienes? Que por excepción esté contratada por el Código del Trabajo en el sector público, que a veces hay algunos, y a ellos también los benefician, ¿cierto? Aquí la clave es Código del Trabajo. Código del Trabajo. Ese es el tema. Sí, le quedó claro a Nora, estaba escuchando ahí atentamente. Nora, muchas gracias por participar en esta conversación. Ya. Quedó clarito. Sí. Ya, de nada, gracias a ustedes. Vamos a seguir con este consultorio. Ahora tenemos una pregunta de WhatsApp. Aprovechen de escribirnos también. Dice, hola, soy PYME y me surge la duda, ¿cómo se nos apoyará con esta ley de las 40 horas? Bueno, se les va a apoyar en primer lugar con la gradualidad, que está principalmente pensada en las pymes, aunque debo decir que, a pesar de lo que todos podíamos pensar previamente, las que tienen más del sello 40 horas son pymes.
el 90% de las empresas. Eso como que derribó un mito, ¿no? Claro. Que las pymes no podían. Pero se les va a apoyar con la gradualidad, es decir, pueden ir entrando paulatinamente en esto. Lo segundo es que el CENSE abrió un departamento de atención a las pymes para que usen esta instancia de capacitación en la cual tienen una franquicia tributaria para descontar impuestos. ¿Para qué? Para adaptar los procesos, la logística de la empresa, o sea, ver esto también como una oportunidad, porque en Chile se trabajan hartas horas, pero se produce poco. Entonces, aumentar la productividad. Aumentar la productividad también. Y en tercer lugar, con el Departamento de Pequeñas y Medianas Empresas de la Dirección del Trabajo, que va a apoyarlos con toda la educación normativa de esta adaptación y con fiscalización también, pero queremos primero hacer una campaña educativa. Mire, la ley se aprobó, ahora se va a promulgar, pero esto va a requerir una instalación, vamos a estar trabajando durante todo el año en regiones. Sí. No, los procesos no se producen así como prender y apagar la luz. Sí. Calma, tranquilidad, equilibrio y van a contar con nuestro apoyo. Eso es lo que les queremos ¿Tenemos decir. más preguntas para la ministra? A ver. Dice, hola, tengo una pregunta para la ministra. Quienes estamos contratados bajo el artículo 22, inciso 2, y con la nueva ley ya no corresponde, ¿nos tienen que hacer un anexo de contrato para fijar una jornada laboral con horario? ¿En qué plazo? Ah, mira. Wow. Les contamos un poquito a las personas, ¿no? Sí. ¿Ah? Les contamos un poquito de Sí, qué se cuéntanos trata. qué es el artículo 22 Claro, para que entendamos bien. Lo que pasa es que en el Código del Trabajo la jornada es un derecho de los trabajadores, porque cuando uno está sin jornada, en el fondo no es que trabaje menos, sino que precisamente está siempre a disposición del empleador. Para ponerle límite. Claro, pero en el segundo inciso del 22, el segundo párrafo, lo que se hace es excluir el derecho a jornada. Entonces, esto viene desde los tiempos de que el Código Laboral se instaló en la dictadura, ¿cierto? Donde se excluye esta jornada y se dice, usted siempre va a estar a disposición del empleado. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso para quienes era para los gerentes, que hoy día lo va a seguir siendo, era también para ciertos tipos de profesiones o trabajos que habían en ese tiempo y que no podían ser supervisados, porque esto es antiguo, no sé si me explico. Y también para aquellos que por la naturaleza de la función que cumplían no tenían cómo ser fiscalizados o supervisados por el empleador. Eso se acortó, se eliminaron todos esos trabajos y profesiones y quedó en los gerentes y en aquellos que no pueden ser hoy día directamente fiscalizados supervisados en atención a la naturaleza del trabajo. Todo lo que estaba al medio se eliminó porque la tecnología cambió. Entonces, todo esto de que antes yo no sabía si tú estabas trabajando o no, por ejemplo, mandaban a la gente a cumplir labores en la calle y el empleador decía que yo no tengo cómo controlarlo si se fue para la casa o no. Claro. Todo eso ya con la tecnología varió. Y ese inciso, más que uso, lo que hubo fue abuso. Porque cuando se contrata a una persona sin jornada, en el fondo está siempre a tu servicio. Y eso no puede ser, pues si esas son las jornadas laborales. Claro. Entonces, sí, se van a tener que modificar los contratos, pero nosotros, con anexos, pero nosotros además desde la Dirección del Trabajo vamos a aclarar dudas que se vayan presentando desde ciertos rubros en particular. Ahora, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, nosotros los que cumplimos labores... a mí por ejemplo, los parquímetros, ¿han visto ustedes los señores los parquímetros? Sí. Uno se estaciona, está con la maquinita, ellos están con excepción de jornada, porque no podrían ser fiscalizados porque están en la calle, pero la verdad es que están con una maquinita en la cual meten la patente, sacan la boleta, hacen el cobro, o sea, es como... Entonces, todo eso se va a ir aclarando en el camino. Y los anexos de contratos tienen que ser a medida que van avanzando los años y en cada vez que se va cortando la jornada laboral o al final de todo el proceso, ya el 2028. No, ¿Cuándo depende. se tiene que hacer? Es que en la ley hay algunas, como señalaba, la ley establece normas en general que empiezan a regir a partir de los 12 meses, salvo el caso de las 45 a las 40 horas que partan los 12 meses con una hora y después sigue. Claro, se basta que el contrato diga que tiene una jornada laboral... que tiene normal, jornada laboral. Digamos, y claro, que tiene jornada laboral y que eso en definitiva automáticamente te va llevando a las 40 horas finalmente. Digamos. Sí, entonces se mantiene para los gerentes porque igual es comprensible, ¿no? Que alguien que está a cargo de la empresa... No se puede desconectar completamente. Aparte que nunca están en la oficina. Claro. Vamos a revisar otra pregunta. Sí. Vamos a revisar otra pregunta que nos ha llegado por WhatsApp. Dice, buenos días, las 40 horas comienza a regir el 2025 porque en mi trabajo me dice mi empleador que son 44 este año, 42 del 2024 y 40 del 2025. Mi nombre es David. Si hay un tema de cuándo, en qué año específicamente se van a empezar a rebajar. Ya. Estaba confundido, David. Sí, pues. Estaba mirando para arriba, no estaba temblando, ¿no?
No, es que esto se mueve, ministra. No se preocupe, Ya. ministra. No, mira, la ley es así, para que quede claro. Desde que se publique la ley, que va a ser en estos días, porque... La promulgación Claro. entonces va a ser antes. Entonces uno como tiene la idea del 1 de mayo, porque claro, va a ser un poco día antes del 1 de mayo. Ya. Entonces, al otro 1 de mayo van a haber 44 horas. Al 1 de mayo del 2024. Ya. Al 1 de mayo del 2026 vamos a estar en 42 horas. Y al 1 de mayo del 2028 vamos a estar en 40 horas. ¿Hubiésemos querido que fuera antes? Créame que sí. Pero ¿qué hacemos con las pymes, el empleo, los salarios y todo lo demás? Sí, Así sí. es la vida. La Y lo que- gradualidad. la gradualidad, porque esto no es así como una idea, una teoría, alguien que se le ocurrió, no. Esto lo demuestran los estudios internacionales que hicimos para el proyecto. Claro. Así se ha implementado en los otros países y así ha tenido efecto relativamente neutro, por ejemplo, en niveles de remuneraciones, de crecimiento, empleo. O sea, contribuye pero no resta. A eso es lo que voy. Sí, para entender además que esto es una muy buena noticia para nuestro país comparándonos Buenísima. con los países, por ejemplo, las jornadas legales en los países de la OCDE, ministra. En Colombia tienen 48 horas de trabajo. Acá en Latinoamérica, claro. México 48, Chile está en 45 todavía, hasta el próximo año. Turquía 45, Israel 42. Así es que es una tremenda noticia pues, para los trabajadores. Estábamos dentro de los países con más horas de trabajo, Sí. menos productividad, y esto repercutía además, Priscila, en muchas otras cosas. Fatiga laboral, Sí. estrés. Han aumentado las licencias por enfermedades de salud mental. Sí. Entonces, este cambio va a ayudar a las personas con su familia y su vida, pero también en las empresas, pues si uno contento trabaja mejor, ¿no? Motivado, Absolutamente. Y comprometido. transporte Sí. público, ministra, si ese también Sí. es una clave en la Sí, jornada laboral. Por lo mismo tenemos este tema con la gradualidad con ellos. Sí. Oye, pero importante que los empleadores tengan súper claro que son muy bienvenidos los que anticipen la jornada laboral y los que quieran tomar 4x3, que es 4 días de Sí, descanso, maravilloso, soñado. tienen que pasar ahora 40 horas. Ya. No pueden tener 4x3 con 45 horas. No, claro. Ya lo saben. Muchas gracias, Eso, ministra. Que le vaya gracias. muy bien. Ministro, un millón de gracias. Ay, quedé como muy encima. ahí, yo está. la ayudo. Ya, gracias. Chao. Que le Muy vaya amables. bien, ministra, por favor. Y